al comienzo de estas explicaciones vimos esa importancia del ascetismo. La palabra ascético o asquetikos en griego, ¿no? Es ascender. Y evidentemente la oración es la primera espiritualidad cristiana. Ya explicamos ayer también que ahora se usa mucho el término espiritualidad para cualquier cosa y prácticamente, tristemente, se llama espiritualidad hasta a cosas erradas. Esos ideales que tuvieron hombres y mujeres desde los primeros siglos siguieron manteniendo su importancia en este movimiento, en esta forma nueva de vivir dentro del cristianismo que se llamó el monasticismo. Y a lo largo de los últimos siglos en Bizancio, e incluso después de que la vida comunitaria o cenobítica se vuelva en una norma aceptada, como ya lo vimos, ¿no? El objetivo más elevado para monjes y monjas fue siempre la práctica de la esiquia, del griego, que significa propiamente quietud, silencio, paz interior. Y habíamos dicho el día de ayer que las tres características fundamentales del esicasmo o de la lucha ascética de alcanzar esa quietud, esa soledad, esa inmovilidad, era primero la soledad, era huir del mundo. Segundo, el silencio, para obtener un poco esa revelación del futuro y del mundo ultraterreno, de la eternidad. Y junto con estas dos bases, la quietud. Y conseguir dentro de esa quietud el control de los pensamientos. Yo le digo a veces, tomado de otro autor, yo digo la loca de la casa, ¿no? Porque todo el mundo tiene en la familia alguien que está más loquita, ¿no? Pero la loca de la casa es cuando en nuestra cabeza, en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, tenemos algo que nos hace que nos desviemos. Por ejemplo, yo digo, la loca de la casa es la cabeza, que a veces estamos orando y de pronto se nos vienen ideas y pensamos en la mosca, en el pez, en el viaje ancestral o no sé qué, o astral, y uno un poco se desvía. Así que es muy importante el controlar los pensamientos y un poco dejar de lado las preocupaciones y vivir en sobriedad. Que sobriedad, como lo explicaba también, no es solamente el punto contrario del alcoholismo, sino es sobre todo mantener una vida cuanto con menos cosas se tenga mejor. No es más rico el que más cosas tiene, sino el que menos cosas necesita. Por lo tanto, en todo esto que hemos visto dentro de la historia bizantina, muchas figuras destacadas dieron un gran ejemplo, ¿no? de justamente todo esto que se habla del monaquismo. Varios maestros espirituales escribieron un gran conjunto de escritos ya desde el siglo IV, ya desde el siglo IV vimos desde aquella primera vida de San Antonio Abad, después de San Pacomio, después por último a San Basilio, que hablamos el día de ayer, y hablamos también ya de la figura que destaca en el siglo X, que es este místico San Simeón, el nuevo teólogo. ¿Sí? Y vamos a continuar entonces en esta explicación del día de hoy, hablando de este famoso que ya les había mencionado, santo, San Simeón, el nuevo teólogo. San Simeón, llamado el nuevo teólogo. Todos sabemos más o menos qué es la teología, que es esta ciencia que estudia a Dios, y evidentemente este hombre, San Simeón, abad del monasterio de San Mamés en Constantinopla, dejó una cantidad de escritos que entre sermones cortos, tratados, himnos, él un poco introduce a las personas a una comprensión de Dios en la propia experiencia mística. Él
de alguna manera, tuvo en más de una ocasión una manifestación como una visión de la luz divina. Vamos a colocarlo aquí. Visión de la luz divina, ¿no? Él tuvo esta manifestación de la luz divina y de alguna manera él fue comprendiendo y fue dando a conocer cómo esto era posible, fue comprendiendo cómo era posible que un alma comience a tener este proceso en el alma de crecimiento. Y evidentemente una de las cosas que él dice para poder alcanzar esta visión es necesario estar purificado la persona estar purificada y sobre todo purificados sus pensamientos, la persona en sí mismo no se refiere a solamente lavarse, ¿no? Sino también comenzar a vivir, ¿no? En la oración, ¿sí? Voy a dejarlo así escrito, ¿no? En la oración. Y de alguna manera, muchos maestros espirituales antes de él creían en algo que la ortodoxia usa mucho este término y es muy importante, que se llama la deificación. Deificación. Cuidado con equivocarse y llamar divinización. La ortodoxia no usa ese término divinización, es diferente. La palabra deificación, conocido también en griego como theosis. Esa theosis es dejar que nosotros los seres humanos, que somos y hemos sido creados a imagen de Dios, podamos ser restaurados de la caída que todos los seres humanos tenemos en razón de que tenemos una tendencia al pecado desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el momento en que Cristo, nuestro Señor, vino al mundo, asumió o tomó la naturaleza humana, nosotros por derecho, vamos a llamar, de hecho en San Pablo llama a esto adopción, hemos sido adoptados, aunque somos criaturas de Dios, por causa del pecado, somos criaturas creados por Dios, hemos tristemente roto nuestra unidad con Dios. Y por naturaleza, ¿no? Hemos perdido en nuestra naturaleza esa unión. Y por eso Jesucristo vino a darnos por gracia lo que Dios tiene por naturaleza. Obviamente es un proceso largo, lento, donde participa mucho dentro de esto la ascesis, que es la lucha personal voluntaria por querer mejorar en la vida, y evidentemente la acción, aquí viene dentro de esa teosis, del Espíritu Santo. Es decir, dejarle a Dios actuar. Vamos a ir a eso y vamos a ir pudiendo explicar, vamos a poder explicarles un poco mejor todo esto. Pero para eso primero vamos a la parte histórica y es, bueno, existió un hombre, San Simeón el Nuevo Teólogo, que tuvo la claridad para escribir y para dejarnos todo un legado sobre este tema. Y luego otra figura importante de la historia en esta espiritualidad de Bizancio sería otro monje, también igualmente extraordinario, grande y maravilloso, que es San Gregorio Palamas. Continuamos dentro de esta explicación con esta nueva figura que se llama Gregorio, también santo igualmente, San Gregorio Palamas. Palamas.
Un santo que yo personalmente valoro extraordinariamente, es algo maravilloso. Tristemente, sus obras en su mayoría no están traducidas a una lengua más asequible, está solo en griego, ¿no? Y evidentemente todavía hay una riqueza que está oculta detrás de la lengua griega y que tenemos que lograr que se traduzca. Él comenzó su carrera en Monte Athos. Fue nombrado arzobispo de Tesalónica a mediados del siglo XIV. Palamas creía que los cristianos y especialmente los monjes podían alcanzar, oigan bien, la revelación total de la gloria de Dios mediante la contemplación. Voy a anotarlo porque esto también es fundamental. La revelación total, la revelación total de la gloria de Dios, gloria de Dios, por medio de la contemplación. Y ahí es donde yo diría la espiritualidad ortodoxa tiene mucho que aportar a la iglesia occidental, porque la iglesia occidental vivió un proceso histórico que es muy interesante, que ya lo habíamos hablado también un poquito desde ayer o en otras ocasiones, sobre esta influencia que tuvo primero el Renacimiento, que fue tomar cosas paganas, aunque fue un desarrollo, sí, de la mente, pero de alguna manera un ofuscamiento de espiritualidad en lo que sería la alta edad media, la baja edad media, y dentro de todo ese proceso histórico de Occidente hubo un oscurecimiento de la espiritualidad hasta que llega evidentemente la Reforma Protestante. Al llegar la Reforma Protestante causa un choque y una necesidad urgente en Occidente de que aparezcan nuevas figuras, nuevas formas. Y ahí es donde aparece también dentro del pensamiento y del arte, por eso es algo tan hermoso comprender el arte y comprender la historia y comprender la religión, porque todo eso forma un cuerpo dentro de la vivencia del ser humano, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que aparece el famoso barroco. Y dentro de ese barroco aparece toda una filosofía que sería liderada por una gran cantidad de santos, muchos de estos españoles, ¿no? Que serían los que vendrían en la contrarreforma, que se llama. Y aparecerían, pues, el famoso Ignacio de Loyola, Francisco Javier, el gran Francisco Javier, y luego de esto, pues, aparecería dentro de la Compañía de Jesús, Francisco de Borja, o del otro lado, la gran Teresa de Jesús, y todos estos santos que son espectaculares, o sea, verdaderamente no hay palabras para definir esta época de oro que se le llama el siglo de oro español, en las letras, en el arte, en la música, en todo lo demás, que eso sería parte del gran regalo que la conquista española regaló a América Latina, indudablemente. Y desde 1492, como todos sabemos, vendría esta realidad a América Latina. Pero con todos los altos y bajos, las historias que hoy en día todo el mundo, es que mataron, es que fue la viruela, bueno, en fin, pero hay que ver las partes maravillosas de todo esto. Por lo tanto, toda esa maravilla de la contemplación que ya apareció también posteriormente. Miren que ahora estamos hablando del siglo XIV, ¿no? A mediados del siglo XIV, y cómo este Gregorio Palamas ya tenía claro en una época en donde más bien había oscurantismo en la iglesia occidental. Y sería fruto de una crisis terrible, la crisis del protestantismo, que llevó a dividir la iglesia de Occidente, que aparecería esta reforma, contrarreforma de la reforma protestante, que sería esa nueva contemplación.
Sin embargo, nunca la Iglesia occidental llegó a comprender el esicasmo, lo que estamos hablando justamente dentro de esa visión de Dios o esa ascesis, esa lucha para alcanzar la deificación que se la logra en esa lucha por medio de la esiquia. Voy a colocar aquí esiquia, que vuelvo a repetir, hablábamos de psiquia como calma, como paciencia, como silencio, pero para alcanzar una meditación más profunda. Y a eso justamente vamos ahora a llegar un poco a explicar y a entender. Quiero dejar claro que Gregorio Palamas habla de esa revelación total de la gloria de Dios mediante la contemplación, pero al mismo tiempo, esto es muy importante, estamos ya hablando unas cosas un poquito más filas, más delicadas y que hay que tener cuidado. Se mantiene la creencia ortodoxa de la fe de que es imposible para el ser humano conocer completamente a Dios y a su trascendencia. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Y no solamente somos seres finitos, sino que como criaturas somos menores al Creador. Sin embargo, San Gregorio Palamas defendió que a pesar de esa finitud, los seres humanos pueden percibir, esto es algo muy importante, pueden percibir lo que él llamaba energías increadas de Dios. ¡Wow! ¿Qué es esto de las energías increadas de Dios? Bueno, una forma de entenderlo es la luz del sol. La luz del sol, cuando nosotros queremos calentarnos, salimos un poquito al sol y bueno, recibimos. ¿Es el sol? Claro, es el sol. ¿Y esas energías que salen son el sol? Sí, pero ya no es el sol directo. Si estuviéramos cerca directamente al sol, si fuéramos, sabemos muy bien que nos quemaríamos. Sin embargo, son emisiones que salen en este caso, del sol y que llegan a todos. Esas energías increadas, si nosotros tenemos un techo, no nos llegan. Si nosotros estamos bloqueados por el pecado, no podemos captar la energía de Dios, para lo cual uno debe prepararse y uno debe caminar, uno debe hacer una ascesis, una lucha espiritual para alcanzar esa esiquia, que es esa contemplación en la paz, en la tranquilidad. Pero esa contemplación nos revela algo. Y ahí es donde viene el punto que yo les pido, vamos a ir a nuestras Biblias, ¿sí? Les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, aquí tengo mi Biblia, y vamos a buscar Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, 28. Lucas, capítulo 9, 28. Vamos a ver. Ánimo, vamos a buscar a Lucas, capítulo 9, versículo 28 en adelante. Ya tienen su Biblia. La Biblia tiene que debemos andar siempre armados, dicen, ¿no? Dicen que un cristiano que no tiene el arma principal, que es la palabra de Dios, es un cristiano desarmado, que no tiene arma. Pero yo digo también es un cristiano desalmado, sin alma, porque la Biblia debe ser el alma de nuestra vida y debemos conocerla, debemos saber usarla. A mí me apena, hay mucha gente que no sabe usar una Biblia, que no sabe ni siquiera abrirla, ni entiende cómo buscarla. Creen que es solamente para colocarla de decoración o para que nos proteja, para que no nos caiga el coronavirus. No, la palabra de Dios es para leerla, conocerla, investigarla y amarla y orarla, indudablemente. Continuamos con esta explicación. Capítulo 9, versículo 28. ¿Ya lo encontraron? Ah, lo encontraron. Vamos a ver, yo todavía no lo encuentro. Aquí está. Oh, aquí lo encontré. ¿Qué dice? Unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña para orar. Primer dato, clink, clink, clink.
poner atención, entró o subió subió a la montaña para orar. Para eso fue que subió. Mientras oraba, interesante, mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. En esto aparecieron conversando con él dos hombres. Eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Qué interesante. Ya hablaban y le oyeron. ¿Oyeron quiénes? Los discípulos, que estaban ellos también en oración, pero no tan perfecta ni tan maravillosa seguramente que la que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos, aunque no eran perfectos, oían y entendían y veían. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, además, para completar la incapacidad que los pobrecitos tenían, ¿no? Encima de todo, estaban cargados de sueño. Ya se caían, ¿no? Pero se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos que estaban con él. Vieron. No dice soñaron, no dice les pareció que, no dice les contaron que, niet. Dice claramente vieron. Cuando estos se retiraban, ¿quiénes? Moisés y Elías. Estaban despidiéndose. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Lo aclara aquí el Evangelio. Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba hablando, Pedro, vino una nube. Mientras estaba hablando. Y los cubrió. Y se asustaron al entrar en la nube. Tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo elegido, escúchenlo. Mientras sonaba la voz todavía, Jesús se quedó solo. Ya no está Moisés, ya no está Elías. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto. Esto es Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. No contaron a nadie. ¿Cuándo contaron? Después de que ya fue la resurrección. Pero ellos vieron, ellos participaron, y eso que no tenían la capacidad de comprender ni la realidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto nos da una esperanza a todos, y eso es lo que Gregorio Palamas vino en el siglo XIV a traer para ayudar a comprender e ir mucho más allá que de la contemplación, mucho más allá, que es el poder recibir esa misma luz increada que brilló en Cristo en su transfiguración y que no era otra cosa que energía divina. Entonces, cuando nosotros vemos los íconos, aquí por ejemplo, esta reproducción que tengo de la Santísima Trinidad, en esta reproducción que intenta recordar la manifestación de estos 3 ángeles en el encinar de Mambre. ¿Qué es lo que vemos en esta representación que fue hecha por un gran santo que tuvo esa iluminación espiritual, ¿no? Que se llamó Rublev?
el San Rublev, me olvido ahora el nombre, ¿no? Andrei Rublev. ¿Y qué es lo que manifiesta en esta Trinidad? Aparecen los tres ángeles, tal como se manifestaron a Abraham, pero tiene en un ángel una vestimenta de un color, es un color rosado, un poco transparente, que detrás deja ver que hay un color azul. Luego hay otro en el centro que es un color rojo morado, pero en realidad es rojo con azul. Y luego hay otro, el tercero, que está verde fuera y por dentro azul. Todo esto tiene una significación y podemos tener, y vamos a tener, cuando hablemos de iconografía, vamos a tener la explicación de estos iconos. Pero detrás de esta primera figura que representa a Dios Padre, tenemos un edificio. Eso significa que Él es el creador, el que hace. Detrás del Hijo vemos un árbol. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a redimirnos de aquel primer árbol que trajo el pecado al mundo, el pecado de Adán y Eva, que se llama y nosotros llamamos pecado ancestral, no original, sino pecado ancestral. Y en un árbol Jesucristo también fue crucificado, en madera. Y Él dio su vida ahí, murió, como el fruto de nuestra salvación. Y luego tenemos la tercera figura que representa al Espíritu Santo, que tiene una roca. De ahí viene la misma palabra, asquesis, subir, ascender, luchar, vivir en la vida espiritual. Todos los tres están, el Padre con sus manitos, pasando el poder al Hijo. Y el Hijo mantiene el poder y bendice una copa donde hay, y se alcanza a ver la cabeza de un cordero, ¿no? Que significa el sacrificio que será completado por Él mismo, y Él morirá para darnos la vida en la Eucaristía. Y por eso esta mesa que está aquí es una mesa de ofrenda, una mesa de sacrificio. Y Él a su vez, con su manito, está pasando el bastón de mando a la tercera persona, que es la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, para que Él complete la obra de redención y la obra de creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los íconos en la Iglesia Ortodoxa se los pinta con este dorado que ustedes ven aquí refulgir a contraluz, ¿no? ¿Por qué? Porque esa luz divina es la energía divina. Eso es lo que quiere transmitir, una energía para que los hombres también podamos verdaderamente crecer en la vida divina, ser partícipes. Nosotros no somos criaturas que están ahí abandonadas a la, como se dice, a la buena de Dios, que lo que sea, que lo que pase. No, 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 no. Nosotros somos, y lo dice claramente San Pablo, nosotros no solamente somos hijos, somos coherederos con Cristo. Esto lo enseña las cartas de San Pablo. Somos coherederos, podemos participar, pero para participar hay que mejorar nuestra realidad humana, nuestra realidad de pecado. Por lo tanto, voy a terminar explicando y de ahí regreso a algunas preguntas, ¿no? La forma práctica, ¿no? Perdón, voy a terminar la idea de los iconos antes que se me vaya. La mayoría de los iconos mantienen esa forma de expresar la revelación divina. No hay icono, así sea de un santo, así sea de algo, tiene esa manifestación. Y el dorado tiene que ver con esa transmisión de la energía divina. Por eso para nosotros los iconos son objetos que transmiten la ayuda de Dios. Pero, cuidado, vamos a caer en esa veneración, en esa devoción de creer que el icono es superior al actuar de Dios en la persona. La forma práctica de alcanzar una experiencia mística que se conoció finalmente como esicasmo implicaba que la persona tenga una respiración profunda,
y una repetición pausada de la oración de Jesús. ¿Cuál es la oración de Jesús? Yo ya se lo he contado. Es esa oración que dice: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esto lo utilizamos desde siglos atrás. Yo ya hablé de San Antonio Abad, hablé un poco de la cuerda de oración, voy a terminar de hablar ahora un poquito más, pero ¿qué es lo que, al igual que Simeón el teólogo Gregorio Palamas, fundamentó? Es en la idea que la humanidad, creada a imagen de Dios, a través de esta oración, que se le llama oración del corazón, logra que haya una presencia de Dios en mi alma y pueda volverse capaz y merecedora de participar de la existencia divina. Gregorio Palamas fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa en el año 1638 y todas sus enseñanzas fueron aprobadas desde el siglo XIV y fue quien marca la historia del monaquismo bizantino, que es una riqueza inmensa para la humanidad, ¿no? Construida esta realidad espiritual sobre siglos de esfuerzo personal de miles de hombres y mujeres, monjas y monjes, que lograron enseñar que la trascendencia no susceptible de conocerse con Dios, que no es posible alcanzarla, pero la capacidad también de, mediante la oración, alcanzar un entendimiento místico de las energías increadas, siendo una visión el monaquismo positivo del potencial humano, que logramos alcanzar la deificación o transfiguración de la presencia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, mis queridos amigos, tendrá una repercusión total en la manera de ver la iglesia, en la manera de concebir la acción de Dios y el trabajo de Dios en nuestras almas, cuando comprendemos que estos personajes dejaron verdaderamente, yo diría, revelaciones que aclaran la palabra de Dios, que es una sola. La palabra de Dios que ya explicó, ya habló, ya se vivió, ya se sabe, pero no se entiende. Son contribuciones perdurables a la historia de la espiritualidad cristiana. Y eso lleva inmediatamente a una serie de consecuencias que cambian la forma de comprender la eclesiología. Lo que yo les decía, yo les explicaba, la eclesiología es la forma de comprender la iglesia. Si uno la comprende de una forma y otro lo comprende de otra forma, muchas veces no hay cómo que esas dos formas se unan, porque son comprensiones diferentes. Ahora, ¿cuál tiene más verdad y cuál no? Hombre, en eso ya es solamente la experiencia personal que uno siente y dice: por aquí yo me siento más de acuerdo con lo que yo pienso, y otros dicen: bueno, yo me siento más de otra forma. Sin embargo, obviamente, cada uno dice: yo tengo la verdad y esa es la verdad y es la única verdad, ¿no? Así que vamos a volver atrás. Mi querido Roberto Miranda pregunta, Vladica, ¿por qué la diferencia de ancestral o original? La palabra original significa que es el origen de otros pecados. Es decir, Adán y Eva nos fueron haciendo el favor de dejarnos la culpa cuando nosotros no fuimos los que la cometimos. Entonces, nosotros como ortodoxos no aceptamos la idea de que haya una especie de contagio, transmisión, pasarnos el pecado original, pero sí creemos que ellos cometieron ese pecado, que se llama pecado ancestral de nuestros ancestros, ellos cometieron, y en la naturaleza humana quedó una tendencia, pero yo soy el que decide en mi voluntad caer o no. Ah, pero oiga, el bautismo no se supone que es para quitar el pecado original. Ese es el concepto católico apostólico romano. Los ortodoxos consideramos que el pecado ancestral es una mácula, es una mancha que nosotros no heredamos, pero que sí tenemos tendencia
Entonces, el bautismo es para quitarnos las tendencias al mal que ya todos tenemos y evidentemente para volvernos criaturas en la nueva vida espiritual de Dios. En ese sentido, es un concepto también diferente de cómo nosotros comprendemos la trascendencia del pecado ancestral, como nosotros llamamos. Entonces, quiero también decir de que en el momento en el cual toda la vida monástica, los monjes, monjas y toda la vivencia de siglos de la Iglesia Ortodoxa, a través de esta repetición también de oración. Yo quiero aquí mostrarles, por ejemplo, eh, tenemos esta cuerda de oración. Voy a mostrarles un poquito que ustedes puedan ver. Aquí está hecha de lana. Esta me la regaló un metropolita de Tesalónica. Ellos lo usan así, con una lana un poco, yo diría, tosca, y van pasando la cuerda de oración. Sin embargo, también existe la forma de hacer la cuerda de oración de esta forma, que es parecido a un rosario católico romano, porque no se trata aquí que si se parece o no se parece. Si vamos por apariencia, también se parecen a las cuerdas que utilizan los musulmanes, que también ellos tienen su cuerda de repetición, o más baja, ellos le llaman más baja, ¿no? O también incluso existen los comboloi, que son unas cuerdas también antiguas que utilizaban los turcos, que eran un poco para jugar, ¿no? Por ahí tengo yo también guardada de algún viaje que me regalaron un comboloi, ¿no? Que es, lo usan para jugar y lo tienen así, los árabes están pasando y paseándolo todo el día, bla, bla, bla. Otros dicen que lo usan disque para orar. Nosotros los ortodoxos y los cristianos utilizamos verdaderamente la cuerda de oración, ¿no? Primero, este tiene más apariencia de rosario, es ruso, de hecho, ¿no? Me lo regaló el metropolita Abondios de allá de Italia, de Milán, y efectivamente uno igual va pasando. Cada que va pasando va diciendo, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pero las formas externas de tenerlo, de llevarlo, de usarlo, pueden ser diversas. Este otro, por ejemplo, lo voy a mostrar. Estamos aquí en muestra para todos, ¿no? Este, en cambio, lo hice yo. Este lo hice yo con pepitas de las que venden así en cosas de bisutería, ¿no? Y le agregué también una cruz, ¿no? Y a esa cruz se le agrega estas borlas, llamémoslo así, que se le llaman lágrimas. ¿Por qué? Porque se supone que como uno está repitiendo y está pidiéndole al Señor, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Esas, ante la cruz de Cristo se derraman las lágrimas del arrepentimiento. No puede haber crecimiento espiritual si uno no se arrepiente, si uno no tiene conciencia, si uno no medita un poquito en la vida que uno hace. Ahora, todas estas formas que acabamos de ver son un poco fancy, son un poquito, yo diría, bonitas, decorativas. Pero la forma típica ortodoxa es esta. Esta es una cuerda de oración básica, siempre es hecho de un solo hilo, y a veces las bolitas son más pequeñas y todo es hecho de una forma de tejer que se aprendió desde siglos atrás. Esto lo hacen solo los monjes. Ah, no, pero Vladica, yo sí he visto en el internet que dicen que enseñan a hacer. Sí, sí, sí. Todo el mundo ahora aprende a hacer iconos, aprende a bordar, aprende a pintar, pero eso no significa que lo pueda hacer cualquiera. Verdaderamente, solo los monjes son quienes pueden hacer la cuerda de oración. Y se lo hace, se lo teje para una persona en particular. No es que se hace y por ahí se vende. Eso ya incluso en países ortodoxos. Elena Daniela ahora nos está diciendo, dice, son más para los monjes. No, todo mundo puede tener la cuerda de oración y puede orar, ¿no? Ahora, esta es la forma más simple, más de laico, más de para la gente común, pero particularmente lo importante es lo que se va orando y se va repitiendo. ¿Cuántas veces tengo que orar? Yo he invitado a casi todos los que están aquí escuchándome, les he invitado a leer El Peregrino Ruso. Es la base, lean por favor, es un libro, es un clásico además de literatura, ¿no? Entonces, lean El Peregrino Ruso, es un librito que se lee en un día,
Quien es bueno para leer en un día se lo lee, ¿no? ¿Y qué es lo que debe repetir este peregrino ruso? Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, ¿no? Dice Elena Daniela, pero para pintar, eh, estar en oración y en ayuno. Para pintar los iconos, solo los monjes pueden hacerlo. Monjes y monjas. No, pero yo también puedo. Eso ya no es muy canónico. No es lo correcto. Lo lógico es que un hombre, una mujer que está dedicado a una vida de oración sin pecado, que esté fuera de las cosas del mundo, sin influencias, ¿no? Evidentemente son quienes deben pintar. Ahora, las cuerdas de oración la pueden tener todos. Ya les acabo de mostrar una. Ay, acá está. Y hay otras que son más sencillitas, más simples, como esta, que esta es, algunas personas lo llevan en la muñeca, ¿no? Y lo llevan así. Tristemente, esto se vuelve moda. Y ahora la gente lo llevan con pulseras y hasta hay de diseñador, ¿no? Yo no sé si Louis Vuitton y yo no sé cuántos otros diseñadores, Versace, hacen cuerdas de oración, pero verdaderamente la cuerda de oración es un instrumento que nos tiene que llevar a que la mente, esto es lo fundamental, comience a repetir, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Yo ya les he contado la historia, eso está en la Biblia, ¿no? Dice que un ciego de nacimiento, llamado Bartimeo, gritaba, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y se le acercaron los mismos discípulos y dijeron, cállate, no molestes al maestro. Y él siguió gritando más fuerte, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Entonces Jesús lo escuchó y se acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Y lo curó, que se haga según tu fe. ¿Pero por qué consiguió esto? Porque insistió, porque gritó. Ahora, los rusos usan esto otro. Algunos rusos tradicionales, ¿no? Le llaman la escalera, ¿no? De hecho, San Serafín de Sarov usaba esto. Esto es hecho en cuero. Esto es trabajado en cuero para ir pasando también, ¿no? Letka, Letba. Entonces esto lo llevan así y es una forma diferente. Sea la forma que sea, lo fundamental es mantener la presencia de Dios todo el tiempo. Y en esa presencia de Dios, lograr un diálogo para poder ser conscientes de nuestra realidad de pecado, hacer un proceso de arrepentimiento y lograr una unión en Dios. Esa es la idea, ¿no? Así que quiero responder a una pregunta anterior. Eh, Miguel Ángel Benítez dice, ¿cómo saber que uno está avanzando en la vida de oración? ¿Qué signos puede dar el Señor? Primero, evidentemente, la vida de oración va directamente ligada a la vida humana. Una persona que es una persona de oración debe ser más paciente, ser más sabio, ser más prudente, ser más humilde. Es decir, hay una cantidad de virtudes que se van aprendiendo fruto de no solamente la reflexión y el hablar con Dios, sino de recibir esa energía divina, ese actuar de Dios en nosotros y que nos lleva verdaderamente a una vida cada vez más unida con Dios. Por lo tanto, es ilógico que haya una persona que dice, uy, yo ya recé 4 rosarios y sigue siendo igual, y sigue sin cambiar, y sigue sin mejorar en su actitud o en su manera. Something is wrong. Algo no está bien, algo está pasando que no está funcionando esa oración. Y por eso mismo hay que tener siempre una paternidad espiritual. Un padre, un guía, un alguien que también nos jale de las orejas, que también nos diga, no estás bien, que nos diga también, cállate un poco, y que a veces nos diga cosas incluso para un poco contradecir. Obviamente a la mayoría de la gente no les gusta tener un sometimiento espiritual. Cada uno le gusta hacer a su aire. Yo les pregunto, si una persona va a aprender tiro con una pistola, ¿no?
Y la persona ya le gustó las pistolas y comienza a su aire a hacer lo que le da la gana, sin que le enseñen. Va a lograr hacer, va a hacer lo que quiere. Y terminará el día de mañana siendo un loco que saca una pistola en cualquier lado y la utiliza, porque no sigue una normativa. Igual es con todo. Quieres aprender caligrafía, quieres aprender música, quieres ir a tu aire, puedes hacerlo. Hoy en día hay muchos tutoriales. Hoy en día es la sociedad de los tutoriales. Todo el mundo sabe, todo conoce, todo, pero eso no significa que porque esté en un tutorial está bien. Hay tutoriales que te enseñan a poner antivirus que en realidad lo que hacen es meterte en un virus. Igualmente, hay libros espirituales que si la persona no es guiada por un padre espiritual, que no tiene que ser un blandengue, tiene que ser alguien duro también. Y si a veces te prohíbe algo, te dice esto no conviene, hacerle caso, por algo será lo que dice mi padre espiritual. Pero hoy en día, tristemente, no hay paternidad espiritual en la gran mayoría de grupos cristianos, ¿no? Dice José Antonio Vaquero, vida monacal, abadías, monasterios, etcétera, vida contemplativa en Occidente como benedictinos o los trapenses y en Meteora los ortodoxos. ¿Qué con la ascesis budista tibetana? Esta es una pregunta maravillosa, mi querido José Antonio, maravillosa. ¿Por qué? Porque mucha gente lo dice, pero hay también los monjes. ¿No? Y hay una cantidad de cosas raras. Y lo mismo hay los chamanes. Yo tengo gente que quiero mucho, amigos míos, que están metidos con los chamanes y con el ir a hacer los baños de las no sé qué, ya ni me acuerdo los nombres, y otros a pegarse la ayahuasca y el viaje astral y una serie de cosas. Sin Cristo no hay verdad. Entonces, lo primero que debemos entender es que quien vino a revelarse desde el cielo, Hijo de Dios, se encarnó y nos trajo una doctrina, y yo me voy a ir con Buda, que es la novena reencarnación de los dioses del hinduismo, y voy a seguir pensando en las reliquias del Buda que dicen que son un pie decorado, y eso dicen que es reliquia. No hay ni siquiera pruebas. Señores, vayan a lo básico. Me vienen a mí, cuando yo fui profesor también en universidad, me decían, pero es que son 4000 años antes los escritos budistas. A ver, bájense la moto. En ningún lado hay prueba científica de que los escritos de los lamasterios tengan tanta antigüedad. Los escritos más tardíos encontrados sobre el budismo son del año 500. 500. Lo que pasa es que era tradición oral. Y por 4000 años se pasaron unos a otros y fueron pasando los versos. Me van a venir con la misma cosa, igual como el Corán. Corán también dicen que fue casi 1000 años que pasaron los dichos del profeta y después los escribieron. La palabra de Dios, la Biblia, tiene comprobación científica, comprobación incluso de que los textos se han mantenido desde los primeros días del cristianismo. Todo lo demás, con todo respeto, ustedes saben que yo hago muchas veces bromas, son pura fumadera, ¿no? Son cosas que no tienen fundamento ni tienen base. Por lo tanto, mi querido José Antonio, maravillosa tu pregunta. Hay ascéticos, claro, hay monjes, hay personas que incluso siguen una espiritualidad. Óyeme, los rastas también tienen, los rastafaris. Y eso que dicen que el cantante Bob Marley terminó convirtiéndose a la iglesia ortodoxa y fue enterrado por la iglesia ortodoxa etíope. Interesante. Pero eso no le quita los años de marihuana, pues. Y evidentemente eso no quita que sea una falsa espiritualidad. El diablo también sabe vestirse de monje. Yo siempre he dicho que una forma que yo tengo para llamarle al diablo es el gran travesti. ¿Por qué? Porque le encanta disfrazarse, le encanta parecer santo, parecer bueno, intentar, y hay muchos que caen.
muchos, miles, miles. Y hoy es la época de la confusión, es la época del error, es la época en donde las doctrinas son lo más rara, lo más extraño. Hay mucha gente que me dice, oiga, Vladica, pero usted está trayendo una iglesia nueva. ¿Iglesia nueva? Hombre, aquí no había. Es verdad, y en Latinoamérica muy pocas han sido las misiones ortodoxas, pero es la más antigua. No tenemos ninguna novedad. Bien viejitos somos y nos mantenemos en la doctrina genuina. Por lo tanto, en este sentido, te agradezco tu pregunta. Ascesis budista debe existir, pero no son cristianos. Y mientras no sean cristianos, no me interesan. Y no me interesan porque el único que es mi Señor y Salvador es Jesucristo. Y no hay nadie más fuera de él para salvarme. Oiga, pero también está la enseñanza de San Francisco, de Santo Domingo, de San Ignacio. Tan linda la doctrina de San Juan Bosco. Señores, todos estos señores que son santos y que son muy respetables, ¿no? Y que fueron gente iluminada por Dios, no son superiores a Jesucristo. Y ese es un error que termina creando mayor división en la iglesia occidental porque cada uno es un grupo con una manera de pensar distinta. En la ortodoxia somos diferentes jurisdicciones, pero una sola doctrina y una sola manera de mirar, de ver, de respetar y de amar a Jesucristo. Bien, ¿qué más? Vamos a ver qué es lo que me han puesto. Dice Carol Otálvaro, ¿hay que estar bautizado en la fe ortodoxa para orar con la cuerda de oración? No. Tú puedes ya comenzar, tú puedes comenzar. Es más, todas las enseñanzas ortodoxas tú puedes comenzar a vivirlas sin ser ortodoxo. Ahora, claro, para poder ser ortodoxo con la gracia de Dios, con el sello que marca y que para siempre te señala de entre los elegidos de Jesucristo, debe recibir el santo bautismo, que es morir y resucitar 3 veces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ser crismado, ungido, sellado para siempre por el santo óleo del santo mirrón y la crismación, y recibir la santa comunión con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, para hacer de ti un alma fiel. Bien, ¿existe el desierto espiritual en el monaquismo? Claro. Me imagino que te refieres a estar en un proceso donde a veces hay vacíos, donde hay sequedad, donde a veces verdaderamente se sienten pruebas. Claro, y la vida espiritual tiene que pasar por desiertos y momentos difíciles, pero también a veces la mayoría de desiertos son causados por nuestras negligencias, por las faltas de obediencia, porque desgraciadamente muchas veces hacemos las cosas a nuestro antojo o porque simple y sencillamente no nos humillamos lo suficientemente a Dios. Así que en ese sentido, Miguel Ángel, hay que analizar verdaderamente, no siempre las crisis o los desiertos son cosas que vienen de Dios. A veces hay pruebas que uno se las ha ganado y que uno mismo se ha metido, a veces por no entender, no conocer. Esteban Alejandro Echeverría, que el Señor te bendiga, dice, ¿puedo como cristiano ir a la iglesia ortodoxa? ¿Te refieres a cristiano o a católico o a qué? Cristiano generalmente ahora la gente dice a los evangélicos, pero yo ya lo expliqué desde mi primera clase, cristianos somos todos, ¿no? Absolutamente todos los que creemos en Cristo. ¿Un católico apostólico romano puede asistir a la iglesia ortodoxa? Sí. ¿Puede venir y comulgar? Sí. Pero en el momento en que esa persona dice, yo quiero ser ortodoxo, en ese momento deja de comulgar, sigue la preparación y recibe el bautismo y ahí sí ya oficialmente puede recibir. ¿Cómo? Me dirán algunos o algún ortodoxo, dice, pero en mi país o en Europa, Rusia, Grecia, no permiten a los católicos comulgar. Claro, porque allá van de turismo, pero acá son la mayoría, acá es tierra de misión. Y como es tierra de misión, admitimos que una persona comience a enamorarse de la ortodoxia y si ve que ese es su camino y Dios también en sus energías divinas le toca el corazón y le mueve hacia la ortodoxia, le dejamos que camine.
Así que no se le niega la comunión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno va donde un sacerdote católico romano y le dice, ¿sabe que estoy comulgando en la iglesia ortodoxa? Oh, saltan hasta el cielo y dicen, cuidado, son herejes. No, ¿por qué? Porque no quieren perder un alma. Eso es lo normal, es lógico, ¿no? Pero quien está conociendo sabe y entiende las situaciones y sabrá comprender cuál es el camino al cual Dios le llama. ¿Hay santos en la iglesia ortodoxa? Pregunta. Claro, ya lo hemos visto. Hay santos y de todos los colores y de todas las formas. Lástima, no tengo aquí a mano para mostrarte un poco más, pero verdaderamente la iglesia ortodoxa tiene un montón de santos. Vamos, aquí les voy a mostrar, tengo un icono pequeñito. En este icono también pequeñito es una reproducción, no es un icono verdadero, pero tiene a nuestro Señor Jesucristo y del un lado tenemos a San Pantaleimón. Fue un médico joven que hizo muchos milagros y que sigue haciendo milagros. Tenemos reliquia de él también aquí en Ecuador. Y San Nicolás, Nicolás de Mira, en Licia, el gran obispo de la caridad, que estuvo encerrado en la cárcel durante muchísimos años, durante las persecuciones cristianas, y cuando él salió pensó que la iglesia había sido eliminada, y así le dijeron sus encarceladores, y él dijo, no importa, como sea, yo vuelvo a comenzar desde cero. Y este gran santo se dio cuenta después que no, que la iglesia más bien era una entidad ya libre, gracias a Constantino. Y ese tal San Nicolás no es otro que el que después dirán el famoso Papá Noel, por los milagros que hizo para niños, para jóvenes, etcétera, y sus obras de caridad. Ahí se confunde después la historia y la historia cambian las versiones, pero son santos. ¿Hay santos en la iglesia ortodoxa, Esteban Alejandro? Claro que sí, maravillosos y hermosos santos. Bien, dice, ¿qué requisitos dice Sandra o Mónica para bautizarse? Querer, formarse, entender, obviamente, porque a mí no me gusta aceptar a nadie dentro del bautismo si verdaderamente no conoce, y que lo hagan por convencimiento, por convicción. ¿Sí? Así que en esto está claro. Sandra Jiménez, ya está. Esteban Alejandro vuelve a preguntar, ¿qué opina la Iglesia Ortodoxa de la masonería, Rosacruces y demás sociedades secretas? Asiste a mis charlas y vas a saber qué es lo que opina. No lo voy a hablar hoy. Dice Svitlana, buenas tardes, Cristos vos crece. Dice, ¿cuántos monjes están en Monte Athos? Mira, no hay un conteo exacto, pero sabemos que hay 20 grandes monasterios y que en cada uno de los monasterios hay un número muy grande de monjes. Se calcula que en total actualmente entre esquitas, pequeñas casitas, no eremitorios y los grandes monasterios, entre ellas las grandes labras o lauras, que se les llama como una especie de pequeñas ciudades, una parte que están en Caries, que es la capital, y en todos los demás monasterios, pueden llegar a estar alrededor de 10.000 monjes hoy por hoy. Hoy por hoy. El número ha variado, pero estamos en un periodo de apogeo de vocaciones, igual como está sucediendo en Ucrania, tu país, o en Rumanía, o en Grecia, que están volviendo a crecer monasterios, y más bien en los países que fueron comunistas, Bulgaria, por ejemplo, etcétera, se están reactivando monasterios, y los jóvenes de hoy de estos países exsocialistas están buscando espiritualidad y están entrando a los monasterios con gran amor y con en gran cantidad. Pregunta San Nicola le reliquie sono a Bari. Carissima Nives, il corpo di San Nicola è stato rubato dai cattolici romani per portare via come hanno fatto con San Luca, con altri degli apostoli e con tanti altri. Allora, uno dei svali in generale è dire che le reliquie appartengono originalmente alla Chiesa Cattolica Romana. Quello è falso, e la prova è che il Papa Giovanni Paolo II ha ritornato
le reliquie alemane originali. Per esempio, la testa di Sant'Andrea è stato ritornata originalmente all'ortodossia. E lo stesso anche il corpo di San Giovanni Crisostomo è stato ritornato grazie al Papa Giovanni Paolo II. Allora, le reliquie che sono di San Nicola sono vere, ma devono un giorno ritornarsi all'ortodossia. Questo è quello che noi vogliamo, crediamo e aspettiamo. Estaba explicando porque me pregunta y dice que las reliquias de San Nicolás están en Bari, en Italia. Así es, y le explico, muchas de las reliquias cristianas fueron robadas en la época justamente de la caída del imperio, en la terrible noche del año 1251, en donde verdaderamente todos cuerpos de los apóstoles, etcétera, fueron robados por los cruzados y cada uno se lo llevó a su ciudad porque era un tesoro de guerra que lo llevó de regreso a su ciudad. Y con eso, hoy en día en Padua se encuentra el cuerpo de San Lucas. Y uno dice, ¿qué hace el cuerpo de San Lucas ahí? Bueno, ¿qué hace? Miau, fue robado. Y bueno, hoy por hoy debería devolverse, como lo hizo el Papa Juan Pablo II, que devolvió valerosamente la cabeza de San Andrés, el cuerpo de San Juan Crisóstomo, etcétera, 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 etcétera. Padre, cosa si intende per la vita di Cristo come San Kronstadt? Cara Nives, San Giovanni di Kronstadt è stato un prete dalla Chiesa ortodossa, grande prete, grande santo, e ha fatto la mia vita in Cristo. E allora ha fatto un relato di alcuni libri, in totale, che è una grande opera, dove racconta tutta la sua vita in Cristo. Allora è un racconto autobiografico molto interessante di leggere, è raccomandadissimo, se lei può trovarla, es una ópera que debe leerse. Me pregunta cómo es esto, cómo se entiende la vida de Cristo según San Kronstadt, San Juan de Kronstadt. Y le explico que es una obra literaria maravillosa de este santo de Rusia que vale la pena leerla, pero es otro tema. Pueden escribirme en privado, igualmente, cualquier cuestión, si es que consideran que no deben decirla en público o hay alguna cosa. Y les pido perdón a quien a lo mejor se resienta con estas explicaciones, pero les pido, incluso a los que se resientan, busquen, lean, estudien, rasquen, ¿no? Porque solamente quien logra averiguar un poco de conocimiento tendrán la verdad. Y la verdad, dice Jesucristo, nos hará libres. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, que el Señor les bendiga, les proteja, les guíe